Gran Premio de Bélgica ha dado comienzo con la primera sesión de los entrenamientos libres. Además, recordad que este es el último Gran Premio antes del parón veraniego, así que tenemos que disfrutarlo al máximo. Y vamos a contaros qué es lo que ha sido esta primera sesión de entrenamientos libres, que a mí me ha dejado bastantes dudas en el circuito de Spa-Francorchamps, que es un circuito precioso, de verdad, que luego nos quieran meterlos sin insultar, pero los Miami de turno, por ejemplo, pues en comparación con esto no hay color. Veíamos a los Alpine, a este diseño especial que han llevado en honor a la película de Deadpool and Wolverine, que además Ocon lleva un casco en honor a Deadpool y Gasly lleva un casco como Wolverine, así que bueno, ahí tenemos, también nos recalcaban que Ocon se va a unir a Haas, y también íbamos viendo las primeras cámaras que van a llevar algunos de los pilotos en esta sesión para medir esa flexibilidad de los alerones delanteros. Lo va a llevar en el caso de Aston Martin Fernando Alonso, que ya ayer se vio que llevaban las pegatinas. Al final casi todos los equipos han montado las pegatinas para medir la flexibilidad, pero no todos llevan la cámara, ni siquiera todos del mismo equipo en muchas ocasiones, así que iremos destacando quiénes sí lo llevan y quiénes no. La lleva Fernando Alonso para medir la de Aston Martin, no es que solo lo lleve, no es que solo sea que Alonso tenga un alerón flexible o no, también lo llevaba McLaren, que encima veíamos esas pegatinas y llevan también McLaren esta cámara especial. Es bastante reconocible además la cámara, así que iremos viéndolo, y daba comienzo la sesión de entrenamientos libres 1, que salían todos los pilotos a pista. Al final tengamos en cuenta que es un circuito muy largo, entonces en lo que tardas en hacer vuelta de preparación y demás, prácticamente estás todo el rato rodando, que es lo que han hecho los equipos, para hacer casi las mismas vueltas que harías en otros circuitos en los que estás más tiempo en boxes, pero es lo que tiene ser una sesión tan larga. Veíamos a los dos Alpine salir, fijaros que está Ocon con ese casco de Deadpool y Gasly con el casco amarillo que es de Wolverine, así que iremos comentando. Vamos a ir mencionando también los personajes, incluso el diseño, la verdad que me gusta bastante, que yo sigo sin entender el hecho de que entonces luego lleven un diseño de fibra de carbono en la temporada, pero luego pueden hacer este diseño especial, que por cierto Esteban Ocon en esa vuelta de instalación regresaba a boxes y os comentaremos qué es lo que ha ocurrido. Veíamos el primer error, ha sido una sesión con bastantes errores y bastantes toques en la grava. En este caso de Daniel Ricciardo no es que tocase la grava, sino que en la salida de la curva 1, fijaros que está bien, pero se ha subido bastante al piano. Por cierto que aquí en toda esta escapatoria han añadido grava, que antes no la había, era asfalto, y aquí por subirse a este piano demasiado trompeaba y se libraba de darse contra el muro por los pelos, pero llegó a cruzarse del todo Daniel Ricciardo en la primera vuelta que tenía que hacer el piloto australiano. Veíamos a los Mercedes, esta toma a cámara lenta se movía una barbaridad el alerón delantero del Mercedes, pero no llevan la cámara para revisarle la flexibilidad. No la lleva Russell, tampoco la llevaba en este caso Lewis Hamilton, que por cierto nos enseñaban que Mick Schumacher está también en el box de Mercedes, con un Russell que se ponía quinto, los tiempos ahora mismo muy desdibujados, pero veíamos una diferencia muy grande de un Verstappen que con duros estaba un segundo por delante de Piastri, con medios, aunque Piastri se acercaba un poquito, seguían siendo 7 décimas de diferencia. Norris, que se quedaba tercero a casi un segundo de Max Verstappen, la vuelta y con duros de neerlandés era espectacular. Un Verstappen que este también es prácticamente su gran premio de casa, porque él es nacido en Bélgica. Hamilton, que ya conseguía mejorar los dos McLaren, pero se quedaba 6 décimas del piloto neerlandés, y veíamos al Aston Martin donde Lance Stroll no lleva la cámara, la llevaba Alonso, en el caso del canadiense en esta ocasión no la llevaba. Nos subíamos ahora en el coche de Verstappen y fijaros que tampoco lleva la cámara, sí que llevan el soporte, pero es que el soporte ese se lleva habitualmente porque es la cámara normal, pero en algunos coches se ha instalado la nueva, esta 4K, para ver mucho mejor esa flexibilidad. Verstappen no la llevaba. Por cierto, como dato curioso, ha quitado Mercedes en lo que han traído para este fin de semana, tenían en la parte superior del halo pues una parte de fibra de carbono que la han quitado, pues quizá reducir un poco resistencia aerodinámica o lo que sea, y tenían además estos hilitos, fijaros que hay unos hilitos ahí que en lugar de parafina pusieron esto, que sirve para prácticamente lo mismo, para ver los flujos del aire. Fernando Alonso, que estaba con neumático duro, que salió desde el comienzo, pero no le habíamos visto hacer una vuelta rápida. Parecía que este estaba siendo su vuelta más rápida, además estaba acaparando la atención de la realización. Fijaros cómo perdía tiempo con Stroll en las zonas de curvas de velocidad baja, hasta 2 décimas llegaba a perder en ese punto, y mejoraba ligeramente su tiempo, pero mejorándolo seguía quedándose en la misma posición. Veíamos a Pierre Gasly, que
se quejaba de rebote y no será el único en hacerlo en ese circuito que es de baja carga aerodinámica y además muchísima recta, pues va a salir bastante rebote de muchos pilotos. Veíamos uno de los primeros errores que también iban cometiendo algunos pilotos, en este caso Alexander Albon yéndose a la grava. En esta zona Stroll el año pasado en la clasificación para la sprint, que el año pasado tuvimos sprint, no en esta ocasión, se golpeó, tuvo un accidente y los pilotos regresaban a boxes para, después de haber puesto algunos el duro, algunos el medio, prepararse para poner el neumático blando, mientras la realización nos fijaba un Esteban Ocon que no había salido. Recordad que entró a boxes nada más en esa vuelta de instalación y es que tuvo una fuga de agua. Esto ha estado el equipo Alpine trabajando durante toda esta sesión de entrenamientos libres 1. Ocon no ha podido salir, solamente ha salido Wolverine, solamente ha salido Lobezno, como queréis llamarlo, que fijaros la de parafina que tenía además en el lateral de ese coche Alpine, que lleva muchas mejoras en este circuito, no se esperaban, pero justo era también su vuelta de regreso por ese neumático medio que lleva, esperando para poner el neumático blando. Fijaros la de parafina que llevaba, que disimula al final el nuevo diseño este que ha estado llevando el equipo Alpine. Oscar Piastri, que salía a pista, era el primero en hacerlo con los neumáticos blandos, y también George Russell estaba en pista con ese compuesto rojo, con el compuesto más blando posible, y conseguía Russell ponerse en esa primera posición. Era el primero en cerrar vuelta, más tarde lo haría también Oscar Piastri, pero llegó el coco, llegó Verstappen, y es que le sacó un segundo, casi 8 décimas a George Russell. Es una barbaridad la vuelta que ha hecho Max Verstappen, que fijaros que han salido con los neumáticos blandos muy pronto, estamos solo a media hora de sesión, pero es que el segundo sector le metió un segundo a George Russell. Ha sacado todo su tiempo Verstappen en el segundo sector, que es el más técnico, el más aerodinámico. Los otros son prácticamente de pedal a fondo, y ahí es donde Verstappen sobre todo ha destacado. Checo Pérez, que es el elegido este fin de semana para llevar esta cámara perisférica que es preciosa, así que veremos bastantes imágenes de él, y Checo Pérez que cerraba su vuelta en la quinta posición a un segundo de Verstappen. Es que la vuelta de Max era una pasada, 7 décimas en comparación en este punto contra el segundo. Ricciardo, que mejoraba también con neumático blando, se ponía a 1,5 segundos de la cabeza. Veíamos a Sergio Pérez, esta es una repetición también de cómo se levantaba estos por el suelo, simplemente que la placa de madera tocaba con ese piano que es bastante agresivo y levantaba pues ese polvillo, por así decirlo, pero fijaros la de polvo que levantaba. Lance Stroll, que era el primer Aston Martin en salir con los neumáticos blandos, y fijaros también que Checo Pérez reportaba por radio que estaba teniendo complicaciones en la entrada por curva. Le preguntaba a su ingeniero de carrera si se refería a las curvas de baja velocidad sobre todo, y decía que eran todo tipo de curvas y que no tenía la sensación de qué es lo que estaba pasando con el coche, así que no se sentía cómodo Checo Pérez, que de ahí entonces la diferencia frente a su compañero de equipo Lance Stroll, que cerraba su vuelta en 8ª posición. Pero esto también nos va a demostrar que los tiempos de esta sesión, bueno, ya estamos viendo que están siendo muy lejanos a Verstappen. Piastri se había acercado un poco porque hizo un segundo intento con blandos, pero es que esto nos demuestra que, bueno, pues los tiempos de todos los equipos seguramente todavía pueden ir mejorando. Williams, que aquí va a ir muy bien, y Albon marcó morado del primer sector, morado del tercero, porque en recta el Williams siempre va muy bien, se quedaba tercero aún así a 7 décimas, que esas 7 décimas las perdía todas y más contra Verstappen en ese segundo sector. Pero esto ya nos demuestra que al final seguramente los Mercedes, los Ferrari, Checo, Norris podrían todavía atacar un poco más. Fernando Alonso, que era el último piloto todavía que faltaba por hacer vuelta con neumático blando, sin contar a Gasly, que fue el último en regresar a boxes después del primer stint, era el que acaparaba la realización en este punto, y un primer sector que no era malo, pero el punto está en que estamos hablando de 1 décima en comparación contra un Verstappen, que el primer sector se deja mucho. Luego veremos los sectores y Verstappen pierde mucho porque tiene más carga aerodinámica que el resto para sacar el tiempo en el segundo sector. Entonces ya desde luego que no era positivo ese primer sector, porque claro, si el primer sector es malo, el segundo fue mucho peor. Aquí ya estaba a 1,6 segundos de Max Verstappen, y al final pues cerraba la vuelta. Estamos aquí ya viendo frenar en la parada del autobús, y al final cerraba la vuelta Fernando Alonso, 12º a 1,7 segundos del piloto neerlandés. A 4 décimas estaba en este punto de su propio compañero de equipo. Que Fernando Alonso preguntaba por radio si había algo mal en el motor, porque recordad que estamos a viernes, están usando motores antiguos, no es el motor, porque lleva varias carreras Alonso con motores desgastados, no es el motor que va a utilizar en clasificación y en carrera, pero sí que preguntaba si había algo malo en el motor, porque habían sido demasiado lentos en ese primer y tercer sector, que es donde Aston Martin va a intentar sacar el tiempo en este circuito. Su ingeniero simplemente le respondía que lo estaban chequeando. Así que esto ya era el final de esta mini sesión de clasificación, simulación. Ya veíamos a los pilotos con mucho combustible y rodando. Alonso mejoraba un poco
En un segundo intento lo que nos deja ver, primero, que su tiempo todavía era mejorable. Ahora os diré hasta dónde podría haber llegado Alonso mezclando mejores sectores y mejores condiciones, y que además llevaba bastante combustible. Y poco más, veíamos a Esteban Ocon ahí, Gasly que mejoraba, que era el último con neumático blando, así que se ponía en 11ª posición. Veíamos también en este caso a un Lando Norris sin la cámara en este caso, y esta imagen a cámara lenta no flectaba demasiado el alerón delantero del McLaren. Veíamos muchísimo rebote en el coche de Lewis Hamilton, un Lewis Hamilton que por cierto además se iba a largo justo en la frenada de la curva 4, veíamos a George Russell quejarse de que no tenía parte trasera, de que no tenía agarre, y íbamos viendo más errores. Alexander Albon, que ya había tenido un error antes, aquí también tocando bastante la grava, Hamilton que se quejaba de ese rebote que habíamos visto antes en la repetición, Yuki Tsunoda que se quejaba de que tenía tanto sobreviraje como subviraje, pues me recuerda mucho al Ferrari de 2014, y subidos en el coche de Fernando Alonso con esta cámara dentro de su casco, veíamos que estaban ya haciendo tandas con combustible. En el caso de Alonso lo hizo con neumático blando, que seguramente será un buen compuesto para la carrera, y la verdad que el tiempo no estaba siendo del todo malo. Está a 6 segundos obviamente, pero porque está haciendo tanda larga. No estaba siendo del todo malo, sinceramente, pero bueno, estamos únicamente todavía viernes y no sabemos cargas de combustible. Nos enseñaban otra vez a Hamilton un montón de rebote que estaba teniendo, tendrán que reajustar todavía la altura, y veíamos a Lando Norris batallar en pista frente a Yuki Tsunoda, que parecía la verdad que estábamos en carrera, porque se ponía justo por detrás para intentar adelantarle, estaba cogiéndole el rebufo, y fijaros que encima Norris abre DRS, Tsunoda no, también para facilitarlo un poco, pero que fue curioso que parecía literalmente que estábamos en carrera y Norris conseguía completar el adelantamiento. Veíamos a Logan Sargeant que se quejaba de los neumáticos diciendo que estaban muy desgastados, y bandera a cuadro, la sesión finalizaba con un Verstappen absolutamente dominador, Oscar Piastri que viene de ganar su primera carrera a 5 décimas en este circuito, y sobre todo la sorpresa, Alexander Albon. Hacían las pruebas de salida todos los pilotos menos los Aston Martin y Verstappen, no hicieron prueba de salida, y los resultados fueron los siguientes, con un Verstappen que lidera, segundo Piastri y tercero Alexander Albon, que ya nos deja ver que bueno, los resultados tampoco tienen por qué ser 100% representativos. Cuarta posición para George Russell, seguido de su compañero de equipo a unas 50 milésimas más o menos, bastante cerca a ambos. Charles Leclerc en sexta posición, Checo Pérez que cae bastante, séptimo, sabemos que es un fin de semana crucial para él, veremos qué tal le sale. Octavo Lando Norris, que también nos deja ver que Norris debería estar mucho más arriba, así que veremos qué es lo que ocurre en ese caso. Carlos Sainz novena posición, y Lance Stroll cerrando las posiciones de las 10 primeras posiciones, no muy lejos de Carlos Sainz, así que bueno, veremos qué tal los rendimientos cuando se vaya acercando ya el momento de la verdad. Un décimo para Pierre Gasly, décimo segundo Alexander Albon, décimo tercero Daniel Ricciardo, décimo cuarto Bottas, décimo quinto Sargeant, décimo sexto Tsunoda, décimo séptimos y décimo octavos los dos Haas con Hülkenberg a la cabeza, Zhou décimo noveno, y el último piloto es Esteban Ocon, que no llegó ni siquiera a salir a pista. Así que esto ha sido lo que ha ocurrido en esta primera sesión de los entrenamientos libres, para enseñaros también en cuanto a los sectores, velocidad punta, como siempre os traemos. Esto ha sido cómo han quedado en los sectores. Lidera Albon en el primer y tercer sector, pero fijaros Albon que cae hasta la 13ª posición en el segundo, por eso es por donde pierde velocidad. ¿Qué es mejor en este circuito? A ver, en una vuelta te es igual. En una vuelta, si eres bueno en velocidad punta o bueno en el segundo, te va saliendo más o menos. En el caso de Albon es muy rápido en el primer y tercer sector, por eso gana tanto. Pero bueno, que si eres competitivo en el primer y tercer sector, aunque no lo seas tanto en el segundo, puedes sacar un buen tiempo. Fijaros Ricciardo está segundo en el primer sector y tercero en el tercero, pero como cae hasta la 16ª posición en el segundo, porque van muy descargados de aerodinámica los RB, pues por eso luego pierde tiempo. Verstappen no es del todo competitivo en el primer sector, no es del todo competitivo en el tercero, aunque un poco más, al haber una frenada fuerte que es la frenada de autobús, bueno, pues llega a ser un pelín ahí más competitivo, pero es que sobre todo le saca 6 décimas a Piastri en el primer sector, en el segundo sector al segundo básicamente, entonces ahí es donde gana todo ese tiempo. Sobre todo para carrera sí que es mejor ser mejor en el segundo sector, porque eso significa que vas más cargado de combustible y gestionas mejor los neumáticos, pero eres más vulnerable. Como te pillen en recta te van a adelantar, es decir, como Verstappen siga llevando esta configuración es lo que va a ocurrir. O Verstappen, que sale 10
puestos por detrás, va a tener complicado adelantar. Aunque sea mucho mejor en el segundo sector, en salida de curva va a ser mucho mejor, le va a costar más que si fuese rápido en el primer y tercer sector adelantar, porque tiene menor velocidad punta. En el caso de Aston Martin, la verdad que es muy extraño, porque deberían, imagino que es que iban más cargados de lo que deberían en ese sentido, porque deberían de estar más altos en el primer y tercer sector que en el segundo, pero es que es al revés. O sea, quiero decir que la configuración tiene pinta que no es la más correcta. Y fijaros, y esto es lo que os decía antes, que Alonso está por delante de Stroll en los tres sectores. ¿Cómo es posible que entonces, fijaros, vamos a volver atrás, por cómo es posible que Alonso esté en este lado, 12º, y Stroll esté 10º, ¿no? Si al final Alonso ha sido más rápido en los tres sectores, bueno, pues porque la vuelta de Alonso no ha sido la correcta. Ahora os diré dónde estaría si hubiera mezclado todos los sectores. En cuanto a velocidad punta, fijaros siempre en el speed trap. El speed trap aquí no está a final de recta, sino que está justo en la subida de los Rus, justo antes en la salida de Radilón, antes de comenzar con la zona de DRS. Por eso en el sector 1 se pone que alcanza velocidades puntas más altas, porque al final justo del sector 1 la velocidad punta es mayor, porque es donde está justo el DRS. Pero fijaros en el speed trap, que es un punto exacto donde se miren a todos los pilotos, y esas son las velocidades que hemos alcanzado, que podemos ver. Pues aquí vemos sobre todo la carga de aerodinámica que están llevando los equipos. Los RB muy descargados, McLaren también, Mercedes en el caso han ido a la contra cada uno para, me imagino, sacar diferentes datos. Hamilton bastante descargado, Russell sí que lleva más carga aerodinámica, y luego pues así se van distribuyendo. Los Haas, que suelen estar en lo más alto, les vemos bastante abajo, aunque a ver, son 4 km/h, pero pueden llegar a marcar la diferencia. Así que bueno, estas son las velocidades puntas que hemos tenido. Sesión que todavía no es 100% representativa, porque son libres 1, porque mañana es altamente posible, por no decir que casi seguro, que la clasificación vaya a ser en mojado, que eso puede cambiar mucho las cosas, y porque, hombre, Verstappen ha empezado muy fuerte, Verstappen se le da muy bien este circuito, queremos pensar que no va a tener de por sí tanta ventaja. Aún así, la última vez que empezamos con un piloto que tenía tanta ventaja sobre el resto fue en Mónaco, que fue Leclerc, que en todas las sesiones de entrenamientos libres casi que metía un segundo al resto. Luego la clasificación fue mucho más ajustada. Es algo que debería de ocurrir en este caso seguramente, aunque aquí las distancias en clasificación y demás van a ser las más largas, van a ser las más grandes, porque es el circuito más largo de todo el calendario, superando los 7 kilómetros. Así que bueno, eso es también para que lo tengamos en cuenta, que sí que aún así las diferencias van a ser las más grandes que hemos visto en toda la temporada. Os estoy diciendo que Fernando Alonso, su tiempo podría haber sido mejor, pero no ha conseguido juntar toda la vuelta. Alonso incluso se ha llegado a quejar del motor. Estamos en viernes, o sea que es un motor desgastado, no hay que preocuparse en sí por eso, pero sí que a lo mejor podría haber sido mejor en el primer y tercer sector. Independientemente de ello, con los sectores que ha hecho el piloto asturiano, si los juntas todos les da para haberse puesto octavo, es decir, que está 12º porque no ha juntado la mejor vuelta posible, pero podría haber mejorado bastante si hubiera juntado los mejores sectores que ha llegado a hacer. Aston Martin, aún así, pues ese es el objetivo, poder entrar en Q3, poder pelear por puntos, y si cuela alguna posición de delante, mejor, pero es por lo que están peleando este fin de semana. Podría haber sido Alonso octavo en esta sesión, de no ser por no haber juntado todos los sectores correctos. Por ese motivo es por el que os hemos enseñado que Alonso, en cuanto a los sectores, estaría siempre por delante de Stroll, aunque en tiempo haya acabado por detrás. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimo, y me encantaría saber vuestra opinión acerca de lo que ha sido estos entrenamientos libres 1. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro, y nos vemos en el siguiente.